Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. Hasta ahora abundaban en los medios de comunicación los comentaristas de fútbol, los economistas y los psicólogos. Estos en menor medida, pero abundaban estos. O en cada argentino hay algo de eso, de comentarista de fútbol, de psicólogo, de economista no tanto, porque está demasiado limitada la adscripción ideológica de los que tienen participación en los grandes medios de comunicación en el campo de la economía. Y ahora se le ha agregado la de los vacunólogos. Esto último me va a dar pie para tocar algo que no lo toca nadie en los medios, en los grandes medios, sobre todo en los grandes medios concentrados. La feroz lucha en el seno del capitalismo por la posesión y el dominio y la hegemonía sobre las vacunas, con episodios como, por ejemplo, la apropiación de, no se sabe de quiénes, pero debe de tener responsabilidad el Estado italiano, de 29 millones de dosis de vacuna AstraZeneca, que supuestamente iban a ir a otro país. Esta lucha que muestra, no la siracha, que muestra la ferocidad del capitalismo, el grado de inhumanidad, la disputa por la hegemonía, dije, una pauta. Merkel se refiere a Austria diciendo ustedes no pueden hacer planteamientos de carácter económico porque son un país que tiene medios y recursos económicos. Austria milita en un sector de países muy pequeños, algunos de ellos no tienen los recursos que tiene Austria. Y todo esto viene a propósito de saber si nosotros tenemos conciencia de este dominio de un sistema ideológico que hoy muestra su cara más grotesca y más brutal, con el agravante que mediante este trabajo de apropiación, de distribución, impedir, por ejemplo, que se transfieran a terceros países las vacunas, el grado de falta total de solidaridad con los países más postergados del mundo, los de África, muchos de Asia, pero sobre todo los países más pobres del mundo. Irina, es así, que estamos en un contexto feroz que muestra la cara más perversa del capitalismo. Sí, coincido totalmente con usted, doctor. Creo que la pandemia ha demostrado las desigualdades que existen no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y lo que usted dice, ¿no? Lo que es el capitalismo, esa es la esencia del capitalismo. El capitalismo es salvaje, no existe un capitalismo bueno, como les gusta decir a algunos socialdemócratas. Y en ese sentido quiero contraponer la diferencia con el socialismo. Cómo actuó China, que fue el primer país que tuvo la pandemia, cuando nadie conocía nada, cuando no había vacuna, no se conocía nada, y no solamente que pudo salir, si bien tiene casos, pero muy pocos en relación a la población que tiene, 1.400 millones de habitantes, sino que además fue el único país que creció en pandemia. Y hay otro, porque se puede decir, bueno, pero China, una gran potencia y demás, hay otro país socialista que nos da una gran lección, sobre todo aquí en América Latina, y es Cuba. La pequeña Cuba, la que tanto desprecian los grandes, sobre todo Estados Unidos, no solamente la desprecia, sino que la bloquea, la tiene bloqueada, está desarrollando 5 vacunas, una de ellas próxima a salir, que es la Soberana. Entonces, y yo quiero darle otro ejemplo, el más grande, la potencia más grande del mundo capitalista. Por entrar a 3, Abdala. Abdala también, sí. Estados Unidos, que tiene una población de 330 millones de habitantes, ha acaparado 1.300 millones de dosis de vacunas.
son para dárselas, como decía usted, a los países más pobres, para dárselo a los países de África, de Asia, de América Latina, al tercer mundo. No, es para lucrar. Y esa es la esencia del capitalismo. Y por eso, desde nuestro partido, el Partido de la Liberación, defendemos el socialismo y decimos que, aún con todos sus errores, aún con todos sus límites, que lo tiene como todo sistema de los seres humanos, es infinitamente superior al capitalismo. Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición Cívica, siempre ha revelado su adscripción, entre otras cosas, a los valores de la República, pero también al capitalismo, porque está implícito en su concepción ideológica. Esto que he presentado yo al comienzo, saliéndome del campo estrictamente médico de la cuestión de la vacuna y no opinar disparates sobre algo que no conozco, pero esto otro que se muestra a la luz del día con toda su, dije, ferocidad. Ponen en riesgo o ponen en crisis incluso la propia solidaridad del mundo capitalista. Mire, yo tengo una visión distinta. Creo que el capitalismo es un sistema que nadie inventó. Creo que es una creación espontánea en la cual las relaciones humanas se fueron acomodando de modo tal de maximizar la utilidad de los bienes y los servicios, del trabajo, el intercambio, la oferta, la demanda, y que el mercado en definitiva son las relaciones humanas. Lo que uno necesita es lo que uno produce, y eso solo fue dando un orden que le fue dando tremendo progreso a la humanidad. Yo no tengo quizá la visión pesimista. Cuánto antes en la historia las vacunas se habían producido en tan poco tiempo. Esto es permitido por el capitalismo. Y los Estados Unidos, si bien es cierto que son 330 millones de habitantes, es un cuarto de la economía mundial. ¿Y eso por qué? Porque no solo ha tenido un modelo realmente liberal de desarrollo, en el sentido profundo de la palabra, acompañado de instituciones. No ha habido un golpe de Estado, no ha habido dictaduras. Es la constitución escrita más vieja del mundo, que tiene vigencia el día de hoy. Es decir, la estabilidad institucional ha permitido a una nación que todo el mundo quiere ir, porque no hay malayo, no hay mexicano, no hay filipino, no hay guatemalteco que no quiere ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una tierra de oportunidad. El voto con el pie es el voto más importante de todos, lo decía Willy Brandt, que fue el antiguo canciller de la República de Alemania, que fue exiliado en Noruega, perseguido por los nazis, socialista. Él decía, miren, el voto con los pies es el voto definitivo. Los alemanes que se quieren cruzar de la Berlín Oriental a la Berlín Occidental votan con los pies, porque el comunismo es un sistema de desastre, de empobrecimiento, de tiranía. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que es a todas luces una claridad, y que sin ninguna duda, siempre que se inventa un nuevo producto, un nuevo servicio, está muy concentrado en pocas manos. Eso es necesario, eso siempre ocurre. Pueden interrumpir todos de acuerdo a la forma de desarrollo de este programa. Se los recuerdo a cada uno de los intervinientes cuando tengan algo para discrepar, para disentir. No esperen mi intervención. Daniel Giacomino, ex intendente de la ciudad de Córdoba. Bienvenido nuevamente a los medios. De no haberlo visto yo en un bar que frecuento, probablemente no lo hubiera invitado. Así es, muchas gracias, Carlos. Sí, hace 6 años que no estoy trabajando en la política. Porque se ha reintegrado al mundo de la política y ha formado, no sé si un partido o está en la gestación de un partido. Pero esta definición sobre el capitalismo. Mira, Carlos, en este tema yo voy a citar a Muhammad Yunus, que es una persona de los más lúcidos que ha dado, de los economistas más lúcidos que ha dado el planeta, ¿no? El banquero de los pobres, y que él habla justamente de Bangladesh, exactamente. Y ha creado una institución mundial enorme, ¿no? La Yunus Social Business, ¿no? Que crea empresas sociales dentro del capitalismo, porque él es muy crítico de este capitalismo perverso, que lo que ha generado, el modelo que ha generado este capitalismo, es que cada vez haya más ricos, que concentran la riqueza, y cada vez haya más pobres. O sea, la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Entonces, él habla justamente de que ese es el capitalismo del egoísmo, que no explota al ser humano en toda su creatividad, y entonces por eso habla de la empresa, de este capitalismo que se ha creado, no sé si espontáneamente, pero bueno, ha sido el régimen que se ha instituido en el mundo, y habla de la empresa social, la empresa solidaria,
si no logramos ser más solidarios y crear este tipo de empresas y demás solidarias, bueno, él lo habla por la cuestión económica, ¿no? Por la economía. Ahora usted lo traslada, o lo estamos trasladando al tema de las vacunas, y pasa exactamente lo mismo. Ese egoísmo de las empresas que hemos creado, de este capitalismo que pareciera normal, este capitalismo, insisto, que ha generado absolutamente una mayor concentración cada vez más en los ricos, que dominan el mundo, dominan las empresas, dominan la riqueza y dominan el mundo también. Lo contrapone a la persona cuando empieza a generar empresas sociales, y él ha generado muchas en el mundo, que demuestran cómo se puede generar empleo, cómo se puede generar la disminución de la pobreza de otro tipo con otro tipo de sistema, que no es un socialismo, pero sí es empresa social, un capitalismo social, un capitalismo mucho más humano, mucho más humano. Esto de la vacuna no viene más que a demostrar la perversidad de este sistema capitalista, que hasta ahora se están matando, porque esa vacuna que usted hablaba, Carlos, esa vacuna iba a Inglaterra. O sea, se están matando entre ellos ahora. Los 29 millones de vacunas que estaban en Italia iban a Inglaterra, no es que iban a África. Entonces, se están matando hasta entre ellos. Es tan perverso ese sistema. Yo no digo que yo no soy anticapitalista, pero sí creo, como dice Yunus, que hay que encontrar en la solidaridad, en el mundo, lo dice Francisco, lo dice el Papa, digo, me parece que hay que encontrar mecanismos diferentes de destruir la pobreza a través de la generación de empleo con empresas sociales y con empresas solidarias. A Juan Negri. Que no es lo que pasa justamente con el tema insisto, de la vacuna y de los grandes laboratorios que lucran tremendamente. A ver, la industria del medicamento, de eso podemos hablar otro día muchísimo. Yo soy farmacéutico y de eso conozco bastante. La industria del medicamento es tan poderosa y tan criminal como la empresa, como la industria de las armas. El antiguo lenguaje radical, allá por 1900, parecía ser una ruptura. Bueno, tenía muchos condicionamientos para que se produjese una ruptura, pero tenía una cosa, para mi criterio menos, como algo ambiguo, pero de todas maneras era contra el sistema. El sistema hoy es encarnado por el capitalismo, obviamente, y esta cantidad de episodios que van revelando la lucha implacable que se ha producido en su interior. Juan Negri es concejal radical, Juntos por el Cambio, pero sobre todo es un radical. Así es. Es un radical. Y un radical, yo no he oído ningún radical en ningún medio, ni tampoco escrito, que se haya expedido sobre esta lucha en el seno del capitalismo. Primero le agradezco. Le doy la oportunidad de hacerlo. No, porque siempre me invita a cambiar mi lógica de razonamiento y es... Yo ya voy a volver al partido. Ya voy a volver a la contienda interna. Pero me gusta porque me hace cambiar mi lógica de razonamiento y es bueno para alguien de 41 años. Así que, primero, escucho atentamente a todos, lógicamente, tengo opinión formada. Yo trato de utilizar mucho el sentido común para el análisis político, para mi vida política propia. Y lo primero que pienso mientras alguien lo está viendo en este momento, alguien de 70 años, cualquier abuela nuestra y demás, que todavía no se puede vacunar. Entonces dirá, bueno, está muy buena la discusión de cómo se divide el mundo en términos de pensamiento, ejecución y política pública, pero ¿cuándo me llega a mí? ¿O por qué no me llega a mí? Y por ahí comparto que el valor de la solidaridad no se respeta en Argentina, pero tampoco se respeta en otra región. Usted vio lo que pasó en esta última hora con el Mercosur. No lo pongo ni en contra del presidente ni a favor de otros países, pero ni entre los socios que somos vecinos nos podemos poner de acuerdo en una política pública que hubiese sido algo interesante poder avanzar también en bloque, porque individualmente los países han perdido mucha capacidad de fuego frente a las grandes potencias del mundo. Bueno, mientras Estados Unidos festeja que en 58 días puso 100 millones de vacunas y va por otras 100 millones de más, nosotros peregrinamos, ¿no? Peregrinamos atrás. A veces tengo la teoría de que esta teoría política de ir siempre en el vamos viendo y cómo lo vamos resolviendo. Lógicamente, porque la pandemia nadie la conocía, pero ya llevamos un año. Incluso ayer leí una nota de Bill Gates donde hay algún análisis interesante en función de lo que viene y empiezan a coincidir todo, que esto hasta fines del 2022, esta historia sigue y que realmente nuestra forma de comportamiento ha modificado. Entonces el gobierno, mejor dicho, el servicio del Estado a favor, en este caso, de la salud pública, tiene que generar una base de consenso. La mayor crítica que yo le hago a la política, siendo parte de ella, es no establecer
una mínima base de consenso para afrontar, en este caso, en el caso de Mercosur como bloque, en el caso de Argentina entre los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos también se ha visto en plena pandemia, cuando la gente desesperada no puede ponerse una vacuna, o todavía no sabe cuándo se pone la segunda dosis, u otro le rebotan los turnos. Todavía no podemos discutir si el Estado Nacional puede, en un país federal, hacerse cargo de la adquisición de todas las vacunas que necesitamos, o cómo va a articular, o si le va a dar independencia también a las provincias que sí han podido o están en condiciones de hacerlo. No sé, se me ocurren muchas cosas en este momento de todo lo que he visto. Tengo espíritu crítico, pero lógicamente creo que en momentos de mucha incertidumbre y donde está en juego la vida de las personas, vale sacarse un poco el fanatismo de lado y establecer alguna política pública. Y pongo el ejemplo del Mercosur porque creo que hubiese sido un momento para que entre todos, más allá de la discusión que se está dando si se amplía o no, de la posición que tiene Argentina, que está muy clara por parte del presidente, de ver si no podíamos frente al mundo también establecer desde el Cono Sur una posición que no nos dominen de afuera en términos de adquisición de vacunas. Y después el pensamiento radical siempre va a estar en función de que todos tengan acceso a la salud pública de calidad. Y en este caso hoy es la posibilidad de ponerse una vacuna y saber que a la primera que tiene el virus, alguien de 65 años tiene más chance de morirse que de vivir. Yo razono así. La teoría política me encanta, pero la realidad hoy indica de que en este sentido no tiene que haber diferencia entre los que pensamos distinto. Veamos la realidad desde otra perspectiva. Sí, yo me alegro de que piensen así ahora, pero en realidad hoy veo yo Perdón, que piensen así, ¿quiénes? Los representantes de Juntos por el Cambio, Juan Negri, la UCR y también el amigo de la coalición cívica. Primero porque al principio prácticamente negaban la existencia de la pandemia y hablaban de que esto era cuando se plantearon las primeras medidas. De salud, ¿no? Las primeras medidas de aislamiento hablaban de infectadura. Perdón, le dice que el primero que negó fue el ministro de Salud, aunque no lo nombró, Ginés González García. Fue el primero que negó que existía. Yo no lo recuerdo a eso, pero de todos modos, en general la oposición se oponía, hicieron banderazos, salieron a la calle cuando no se podía salir para oponerse a lo que llamaban la infectadura. Cuando se habló de las vacunas, y más aún de la vacuna rusa, ¡oh, qué horror! Rusia, Putin, la Sputnik. Yo recuerdo que la dirigente de la coalición cívica denunció al gobierno, creo que fue en el mes de enero, porque iba a inocular veneno en los argentinos. Y hoy resulta que todo el mundo, inclusive cuando se vacunaron algunos funcionarios, explicaron, yo no voy a defender a quien se saltea personas para vacunarse, pero sí hubo funcionarios que se vacunaron para demostrar de que realmente la vacuna no era un veneno. Doctor, ¿puedo porque eso era porque esa era la campaña que había. Y la gente, de hecho, quiero decir que acá en Córdoba hubo hasta personal de salud que cuando llegaron las primeras dosis de Sputnik a fines de diciembre, y lo sé porque tenemos compañeros que trabajan en los hospitales, no se quisieron vacunar. Muchos se vacunaron y otros, porque es voluntario, obviamente, si uno no se quiere vacunar, no se vacuna. Y ahora, cuando se demuestra que realmente la vacuna sirve, inclusive que en general la gran mayoría, o sea la Sputnik, sea la Sinovac, sea la Covishield, son similares, dan más o menos el mismo tipo de inmunidad. Ahora todo el mundo está desesperado por la vacuna y yo no voy a defender al gobierno, pero voy a decir que esto que usted decía antes, de que los países desarrollados, no me gusta decirle desarrollado porque para mí el desarrollo es otra cosa o debería ser otra cosa, estoy en las antípodas del pensamiento de allá del amigo, han acaparado las vacunas, entonces obviamente que hay dificultades para conseguirlas. Y quería contestar, Mire, sí. la mejor definición que yo he leído últimamente es que Argentina es un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. No somos ni una cosa ni la otra. Argentina es un país en el que no se puede vivir. Esto hay que decirlo. Es un país que está hecho para que no se pueda trabajar, para que no se pueda comerciar, para que no se pueda producir, para que no se pueda crear empleo. ¿Por qué? Porque los impuestos te fuerzan una economía en negro de más del 50%. Y si entonces, los más ricos no quieren pagar los impuestos, no es lo más como está sucediendo ahora, la sociedad rural se niega a pagar los impuestos 2 puntos más a las grandes fortunas. En la presión impositiva. Ha creado 13 nuevos impuestos sobre los que ya hay. Tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo. La inflación es el impuesto regresivo a los pobres que ustedes dicen defender, el más alto de todos. Entonces, el gasto público, el déficit
Estas son las cuestiones macroeconómicas. La deuda, que te hacen, olvidaste de la por deuda supuesto, que se la heredó, deuda que se de toma las tarifas, para, de la las deuda tarifas que se aumentaron toma, el 1000% la deuda durante que el se toma gobierno para de pagar Macri. un gasto público Ahora insostenible. voy a ver sobre la deuda. Pero termino el punto. Lo que digo es, naturalmente que Argentina no tiene ninguna condición de competitividad mundial para hacerse de las vacunas, ni tampoco un gobierno que tenga credibilidad en el mundo como para gestionar el acceso a las vacunas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para hacerlo, porque estamos en una situación de debilidad tremenda. O sea que vos defendés el sálvese quien puede, que el que No, acapare, yo el lo que que puede digo que es- acapare. yo Eso lo no que es digo una, es- esa no es la sociedad en la que yo quiero vivir. Argentina Se está matando tiene- Italia con Inglaterra, Gregorio, ¿no? a Me ver, parece que estamos... que ya vamos a tener tiempo para volver sobre ese Me punto. parece que estamos leyendo poco los diarios, ¿no? No es, a ver, si fuera incapacidad argentina, se está matando Italia con Inglaterra, se está matando dentro de la misma Comunidad Europea. O sea, no podemos hablar que Argentina somos los peores del mundo. Pero quería volver Y me un parece momento que- a la sí. Argentina con esta decisión, va más que una decisión, sí, en alguna medida es una decisión, una determinación. Cristina dice no se puede pagar la deuda. Comparto. A ver, ha roto todos los esquemas. Pero no se puede pagar la deuda. Si no se puede pagar la deuda, no se paga. A mí no me importa que lo diga Cristina o no lo diga Cristina. No, yo le digo quién es el yo digo autor de la claramente, frase, yo digo claramente. quién es el autor de la decisión. Está bien, pero yo digo claramente que la deuda, si pagamos esta deuda, semejante deuda, tomada exclusivamente para fugar plata, para tomar plata, se va a honrar. Porque Es el un país, principio de ordenamiento. Sí, el país, tomada siempre. para fugar plata. Para fugar plata. Pero independientemente de cómo fue, nuestro país, este gobierno, que yo tengo mis diferencias y tengo mis diferencias con Cristina y lo que sea, pero digo, este gobierno demostró que siempre ha pagado. Los gobiernos, este tipo de gobiernos peronistas, kirchneristas, como usted le quiera llamar, ha pagado siempre. Ha pagado. Cuando estaba Néstor Kirchner, al cual he respetado y demás, y ha pagado ahora también. O sea, a mí me tocó votar en el 2006, cuando era diputado nacional, Carlos, el desendeudamiento, el pago total al FMI. Cuando lo hizo Lula, automáticamente lo hizo Kirchner. Lo que creo que no se puede pagar en las condiciones de tasas y de plazos que negoció Macri en aquel momento. O sea, hay un desembolso enorme para este año y para el año que viene mucho más, que es imposible que lo pague Argentina. Argentina tiene que crecer para poder pagar. Ineludiblemente tiene que crecer. Se debe pagar, es necesario pagar, Juan Negri. Pero es que tiene que pagar. Perdón, Carlos, a ver, queda claro. Hay que pagar, pero hay que crecer para poder pagar. ¿Cómo vamos los a pagar muertos una no deuda que pagan, se los utilizó para muertos la no fuga? pagan. Pero en esto podemos estar en desacuerdo. Yo sí creo que tienen que ir presos los que tomaron esa deuda. Y tienen que Pero volver a traer el dinero. Bueno, porque el pueblo argentino va a pagar lo que los grandes grupos económicos y empresarios dice fugaron. Que Macri, que tomó esa... Macri sería irresponsable. Y si hay de una haberse- querella criminal Macri, ahora. todos los funcionarios que hicieron semejante Carlos desfalco. dice que hay que meterlo preso. Carlos, me Yo deja creo que, a meterle ver, cuchara. tendrá que actuar la justicia, tendrá que actuar la justicia. ¿Usted Y está me de parece acuerdo con que que lo metan preso a Macri por eso? yo estoy de acuerdo que la justicia actúe, y si hubo la malversación, que creo claramente que hubo, yo no soy poder judicial, creo que tiene que ir preso, claramente tiene que ir preso. Ahora voy a seguir con un Negri. Vuelvo al razonamiento del Le hice sentido la común. pregunta Sí. si hay que pagar. Bueno, mucha de la deuda, mientras Cristina decía no hay que pagar, yo le diría a Cristina, primero, juegan al policía bueno y al policía malo, porque mientras Guzmán estaba en Washington negociando con el fondo, el presidente hablaba con el Banco Mundial y Cristina le decía que no pagar. Uno le decía que sí, el otro que no. O sea, la verdad son señales confusas y coincido con Gregorio en eso. Somos un país en eso poco serio. Yo le diría a Cristina que gran parte de la deuda que hay que pagar es la que generó el kirchnerismo en los 12 años que gobernaron. Ahora, ¿le resolvés el problema a la Argentina discutiendo sobre esa base? No, pero hay que decir la verdad. Con respecto a quién tiene que ir preso o no, yo no sé si alguien no ha leído los diarios, los leo todos los días, pero Cristina tiene récord en causas judiciales, y ahí está. Y volvió el gobierno, y parece que no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces hay que ser justo también con la historia. Nosotros hemos gobernado desde el 83 hasta la fecha en coalición, o el radicalismo, solo 12 años. O sea, no somos, hay que hacerse cargo también de la historia. Ahora, si quieren que sigamos discutiendo el pasado, parte del estancamiento y la posición que tiene. Sí, pero si quieren que seguimos discutiendo sobre el pasado, no tenemos problema nosotros. Lo que sí le digo es que parte del déficit que nosotros tenemos en el presente, y que coincido con Gregorio,
a nosotros mundialmente y en términos de relación y de vínculo con los demás gobiernos, nos han puesto un 0. Puse el ejemplo del Mercosur por poner uno liviano. Puse uno por poner liviano. Y eso, la condición frente a la negociación en caos como el que estamos viviendo la pandemia, claro que afectan. Y las deudas, lo dijo el presidente, que hay que pagar, no hace falta que lo diga yo. Este país se va a convertir, según una visión que algunos tienen, en una gran cárcel, en la que tienen que ir mucha gente. Bueno, lo primero... Y los que deben decidir, que son los jueces, no lo hacen. Yo creo en una reforma profunda del Poder Judicial. En eso tenemos una visión, si se quiere. Creo que toda la clase política coincide en que el Poder Judicial hay que reformarlo. ¿Por qué hay que reformar? ¿Los códigos o quiénes están para interpretar los códigos y aplicarlos? Los jueces tienen que rendir cuentas. Los jueces no son una casta de nobles, como si fueran los condes o los duques o los marqueses de la Edad Media, que el pueblo les paga un sueldo, rinden un concurso, es cierto, es meritocrático, yo estoy de acuerdo con eso, pero después nadie los tiene que controlar. Después la gente no les conoce las caras, no saben quiénes son y deciden sobre la vida de todos. Eso tiene que terminar. El Consejo de la Magistratura tiene que volver al equilibrio. El Congreso tiene que tener potestad para supervisar a los jueces sin ninguna duda, porque es el poder que representa a todo el pueblo. ¿Quién controla un juez federal de Córdoba? ¿Quién le conoce las caras a los jueces federales de Córdoba? ¿Cómo se sabe? Pero la gestión judicial, ¿cómo avanzan las causas? ¿En qué plazos? ¿Cómo se administran los recursos? ¿Por qué o no? Esto no quiere decir usurpar funciones, es decir, que los otros poderes usurpen funciones al Poder Judicial, sino que tienen que estar sometidos a la supervisión. Lo que pasa es que el kirchnerismo no tiene autoridad moral para encabezar una reforma, por eso no la puede hacer. Por eso está empantanado un gobierno sin conducción que se derrumba. A ver, pero perdón, termino con esta frase. De ninguna manera vamos a apoyar una reforma judicial que venga del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella es la número 1 que busca esa reforma, pero los solos fines de tener la impunidad para ella y su familia, porque se robó todo el país. Cada vez que se alude el tema de la reforma judicial, la gente queda en un estado de incertidumbre total por la indefinición, porque no sabe qué es la reforma judicial, a quiénes apunta la reforma judicial y quiénes serían los aspectos, o cuáles serían los aspectos de esa reforma judicial. Usted que pertenece al aparato productivo de la justicia. Sí, yo soy trabajadora del Poder Judicial de la provincia, no del Poder Judicial Federal, desde hace muchos años. Mucho el aparato productivo. Sí, producimos, en el caso mío que soy relatora, sentencias o proyectos de sentencias que después tienen que ser supervisados. Trabajan en la justicia. Trabajamos y mucho, a pesar de que por ahí hay muchos que no lo ven así. Dicen que son privilegiados y que ganan mucho. Hay un sector de trabajadores en la Argentina que tienen mejores salarios que otros, no digo que sea mucho, porque hoy si tenemos una canasta familiar, una canasta básica total que está casi en los 60.000 pesos, nosotros tenemos el nivel inicial, el meritorio que recién ingresa sin título y sin antigüedad cobra 47.000 pesos, un 20% menos de la canasta básica total. Sin embargo, hace 7 años, cuando yo dejé el sindicato, el meritorio cobraba por encima, un 30% por encima de la canasta básica total. Mire si no hemos perdido salario durante estos años. Además. Pero a lo que voy es que evidentemente comparto aquí con el amigo de que hace falta una profunda reforma judicial. Ahora, él inmediatamente dice, yo no voy a aprobar ninguna reforma que venga de este gobierno. Este gobierno es el que votó la gente, como antes votaron al gobierno que ellos representaron, que fue el gobierno del presidente que a los poquitos días de ingresar designó por la ventana, salteándose el sistema constitucional, a 2 miembros de la Corte Suprema, no 2 jueces de primera instancia que no le conocemos la cara, 2 miembros de la Corte Suprema, uno de ellos, Rosenkrantz, que hoy es presidente de la Corte Suprema, representante de un estudio jurídico que tenía como clientes a las principales empresas, entre ellas Clarín, Cablevisión y todas las empresas que después fueron beneficiadas y son beneficiadas por esta Corte. Entonces, lo primero que hay que empezar a reformar es la Corte Suprema, que yo llamo de injusticia, porque de justicia no tiene nada. Me quiero ir al corte, me quedan unos minutos. Usted que acaba de constituir una fuerza política, quiero saber qué le va a decir a quienes lo sigan sobre la reforma judicial. Lo mismo que dijo el joven. Gregorio Hernández Maqueda. Gregorio, lo mismo que dijo él. El diagnóstico es fantástico.
Ahora, no podemos ser tan antirrepublicanos de decir que, no, a este gobierno no le voto nada. Pero él aboga siempre por la República y usted le está señalando una contradicción. Justamente porque carrió bueno, la República, republiquita, no sé todo lo que... Pero digo, la República es ser justamente eso, ¿no? Respetuosos de una de las instituciones más importantes de la República, que es el Congreso. Si el Congreso vota una reforma judicial, bueno, pues habrá que respetarla, ¿no? Si no, no somos republicanos. Si no, automáticamente veto a este porque este no me gusta. No, si a este lo votaron, bueno... Los legisladores de Córdoba parece que tienen un rol preponderante, 4 legisladores de Córdoba, en impedir la reforma judicial que viene con media sanción del Senado. Pues yo estimo que tendrán argumentos, pero más allá de las personas, me parece que hay que discutir la reforma, no discutir si la propone tal o la propone cual. Me parece que eso es lo más antirrepublicano que hay. Lo que pasa es que no es una reforma, no es una reforma, es una simple reestructuración. Ahora, claro, la reforma es mucho más profunda. Creo que él planteó una cosa mucho más profunda de lo que se está mandando recién ahora. Ahora son pequeños cambios. Es una reestructuración del Poder Judicial Nacional. Pero eso que él dice, que los jueces tengan control, tengan realmente concursos, control y demás, eso es básico. Una pausa, y es básico en Córdoba también, ¿eh? En Córdoba. Sí, estamos hablando de la reforma judicial y parece ser que está circunscripta a la nación. No, a Córdoba también. Ya volvemos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integrará. Un país no es una empresa. Después de una imagen patética y desoladora propia de un vago en la cama, la que vio Macri, quiso reaparecer en el curso de la semana con una hiperactividad. Pero entre esas cosas propias de la hiperactividad fue una de las cosas más importantes que dijo, que debe haber en Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o como se llame, si es que subsiste como tal esa alianza, porque hay muchos que la cuestionan y además cuestionan no el liderazgo de él, porque no creo que lo tenga, sino la representatividad de él. Lo que más importa es lo que dijo acerca de que es necesario que haya elecciones en Juntos por el Cambio. Qué duro que fue. Espérese porque va dirigido a usted, Juan Negri. Preguntado en un programa de televisión que no era complaciente con Morales, el gobernador de Jujuy, que tiene un 30% de adhesión a Fernández, presidente de la República, por necesidades tácticas o estratégicas. En un país tan federal. ¿Quién puede ser candidato a presidente de la República? Porque dice, el candidato tiene que ser un radical, que es el discurso que están bajando todos los radicales que tienen una preponderancia en el armado de esa coalición. Tiene que ser un radical. ¿Quién es el radical que puede ser el primero que nombró? Mario Negri. ¿Eso dijo? Sí, como no lo va a saber usted que dijo. Yo que soy un ajeno, un extraño, lo sé. Usted es un estudioso, pero fue duro con el expresidente, no se... No, yo tuve que ser así porque yo pienso eso. Pero hace no un puedo año, ocultar hace un año que andamos de Zoom en Zoom. Bueno, no lo va a criticar ahora porque hizo un Zoom en la pieza, que no hace falta... Nadie puede estar en una cama porque da la imagen muy triste y muy pobre. Pero si hoy no tiene ninguna responsabilidad, es expresidente. ¿Un radical tiene que ser el candidato? Bueno, estoy de acuerdo con hace esa bien afirmación. de defender a quien ha sido presidente elegido por ustedes. Hace bien. Pero claro que sí. Primero, no estoy de acuerdo con eso de que Juntos por el Cambio esté en duda o vaya a explotar por el aire. Creo que tuvo dos desafíos Juntos por el Cambio. Primero, mantenerse en unidad y con minoría en la Cámara cuando fuimos gobierno. Segundo, se creció en la adversidad y después muchos apostaban que los primeros meses de gobierno Juntos por el Cambio se dividía y de hecho hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que es donde se representa ahí el poder real de lo que es en la oposición, bueno, se sostienen en un interbloque 110 diputados. O sea, me parece que primero es una señal. De hecho, hoy es la fuerza, creo que es la única fuerza que hoy le puede disputar el poder al Frente de Todos o a lo que quede también del Frente de Todos, porque yo también le podría decir del otro lado. Ahora, hablando del radicalismo, estoy de acuerdo con la afirmación de Morales. Usted vio que se dieron varios procesos internos en provincias importantes y demás. Dadas esa discusión, el radicalismo, para fortalecer Juntos por el Cambio, creo que es muy necesario que ponga dirigentes que ya tienen no solo trayectoria, sino que interpretan valores que fortalecen a Juntos por el Cambio, no solo vinculado a la República, vinculado a lo que
digo, a lo que representa este país. Y hay una responsabilidad enorme de los que tenemos responsabilidad política. Bueno, no es que no sepa que Morales lo haya nombrado a lo nombró a su padre. A mi viejo, nombró pero... dos. Bueno, yo recuerdo a su padre porque lo conozco y es cordobés. No, cordobés por adopción. Sí, pero bueno, sí, como dirigente político le diría que sí, es una persona Él muy también, formada. Morales también quiere ser candidato. Sí, y a Gerardo. Le gustó también que un recién venido al radicalismo, sí, adversario de su padre. Sí, no, pero está bien, hace bien la discusión, pero me parece que está en condiciones de serlo, lógicamente, me parece que le va a hacer bien a Juntos por el Cambio, y después la herramienta de las PASO me parece que es muy ordenadora para nosotros dentro del espacio, y lo va a hacer también para el frente de todos. ¿Cuál es la perspectiva que usted se autoasigna, se acomina en Córdoba? A ver, yo creo que la provincia tiene muchos problemas. Proyecto. Tiene muchos problemas, tiene muchas asignaturas pendientes, después de tantos años del azotismo y esquerretismo. Y yo creo que tengo algún conocimiento, experiencia. He estado muchos años en la parte privada y muchos años en la parte pública, con lo cual puedo opinar de ambas. Y la verdad que tengo ganas de construir un espacio plural, con ideología clara, de defensa del Estado ordenador, de la economía, que hablemos del empleo, que hablemos de la pobreza se combate con empleo, se combate con empresas, con pymes. La pyme no puede ser que tenga tanta dificultad para tener un crédito en el Córdoba que como en el Santander. O sea, ¿para qué tenemos el Banco Córdoba? Entonces creo que hay muchos problemas en Córdoba y la verdad que me gustaría hablar de estos problemas, de los problemas de Córdoba. Quisiera hablar de los problemas de Córdoba. Salirme de la discusión nacional, si Macri es más ladrón que Cristina, qué sé yo. La verdad que me parece que no tiene sentido. Ya a esta altura no tiene sentido. Entonces usted me parece que el suyo es Córdoba. Yo intento armar yo y muchos amigos estamos armando este espacio. A ver, ¿entre esos amigos había de la primera gestión de Luis Juez del año 2003? Hay varios, sí, hay varios. Esa experiencia del Frente Cívico fue interesante, fue muy interesante en aquel momento. Lo que pasa es que después, bueno, Luis tiene una característica que yo no comparto en su forma de ser y demás, y yo creo que explotó por sus características personales, pero esa intención de armar un frente plural, que no tenga nada que ver con la derecha y que tampoco tenga nada que ver con la continuidad de este sector del peronismo que está gobernando la provincia. El cordobesismo. Sí, el cordobesismo. ¿No lo llama usted así? No, porque ¿cuál es el modelo cordobés? ¿Cuál es el modelo cordobés que el gobernador habló el 1 de febrero? Si nosotros tenemos desnutrición infantil en Córdoba, una provincia rica como Córdoba tiene desnutrición infantil. ¿Qué cosa peor hay en la igualdad de oportunidades, en la justicia social, que un chico que nace en un hogar pobre, llega a los 4 o 5 años a la escuela, desnutrido, con tremendas dificultades para aprender frente a un chico del Cerro de la Rosa? Peor desigualdad que esa no existe. Entonces digo, para eso tiene que estar el Estado. Ese es el Estado que yo defiendo. Por eso que no puedo estar ni con Macri, lejos estoy de Macri, y lamento que algunos amigos radicales, los que respeto mucho, por ejemplo a Mario, con Mario hemos militado juntos en Renovación y Cambio, y lo respeto, la verdad que lo respeto mucho, lo respeto, digamos. Pero me da pena que se hayan olvidado de Alfonsín, cuando Alfonsín decía que tenemos un límite que es la derecha, y la derecha es Macri, lo dijo con nombre y apellido. Y me da pena que Macri diga si Alfonsín viviera estaría en Juntos por el Cambio. La verdad que faltarle el respeto a... ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? Y el presente de la Parece izquierda... bastante como debilitado. Más o menos. El A ver, 24 de marzo... De la debilidad esa en la que estoy pensando. El 24 de marzo, quienes ocupamos las calles para marchar, porque la mayoría de los organismos de derechos humanos... A pesar que no había convocatoria. No hubo convocatoria de un sector de los organismos de derechos humanos, pero hubo otros organismos de derechos humanos... Fue espontáneo, además. Que fueron a una marcha que fue multitudinaria, tanto en Córdoba como en otras ciudades y en Buenos Aires. Nosotros no pertenecemos a la izquierda trotskista, pero tenemos que reconocer que tuvimos en ese momento una unidad en la acción de marchar, porque consideramos que con todos los cuidados, este 24 de marzo era muy importante, no solamente para repudiar lo que fueron los 45 años del golpe de Estado, sino porque no se ha terminado. Hay que combatir, digamos, hay que pedir la justicia para las violaciones a los derechos humanos
de aquellos años y también las violaciones a los derechos humanos que se cometen ahora, los derechos humanos en su concepción más amplia, ¿no? Pero también porque los juicios, por ejemplo, los juicios que se están desarrollando y que desde el 2017 para acá se han venido lentificando, las sentencias que empezaron siendo 30, 32 por año, el último año también que fue la pandemia fueron 13, pero en el 2019 las sentencias fueron, por ejemplo, 18. Hay 1.013 genocidas condenados cuando hubo 500 centros clandestinos de detención y de esos 1.013 genocidas condenados el 70% está en su casa en prisión domiciliaria. Y además hay un montón de cómplices civiles, sobre todo del empresariado, que están libres, que no fueron ni siquiera condenados ni juzgados. Lo tenemos a Blaquier en Ledesma, tenemos aquí en Córdoba, por ejemplo, hubo juicios que se desarrollaron en el juzgado federal, en el Tribunal Oral Federal, donde se denunciaba que en la empresa Fiat le brindaba al tercer cuerpo de ejército listas con los delegados, sus domicilios, para que los detuvieran. Entonces acá hay una complicidad civil de lo que fue la dictadura, el terrorismo de Estado, que no se ha juzgado y creíamos muy importante ponerlo en la calle, más allá de que es cierto de que hay que guardar el distanciamiento y que hay que tener los cuidados sanitarios. Entonces creemos que la izquierda tiene mucho para dar, es cierto que está debilitada, pero también es cierto que la crisis, que nosotros la caracterizamos desde el PL como triple, sanitaria, económica y política, atraviesa a todas las fuerzas políticas. Atraviesa a la derecha, atraviesa al partido del gobierno y atraviesa también a los partidos más pequeños. Ahora, a propósito de la crisis que señala Irina, por ejemplo, la tentación, que en política puede ser aceptada, pero a veces es inoportuna e inadecuada, del diputado nacional Luis Juez, de querer encabezar la lista de senadores que se va a renovar ahora en las elecciones de octubre. Y de lo contrario va a ir solo, va a marchar solo, va a terminar siendo un acto de ruptura funcional al gobierno de Schiaretti en Córdoba. No digo al gobierno nacional porque supuestamente el senador por Córdoba de Schiaretti no se encolumnaría con el gobierno nacional. ¿Usted percibe eso como un acto que sería de ruptura y funcional al schiarettismo? Lo primero, Carlos, yo no le llamo peronismo porque la verdad que no sé lo que es Schiaretti. Lo primero, Carlos, es que los 4 diputados nacionales, incluyendo la mujer del gobernador, han votado todas las leyes del kirchnerismo, las leyes fundamentales se las han votado todas. Eso es lo primero. Lo segundo es que la semana pasada se confirmó una muy buena noticia, que es que las PASO, en teoría el cronograma ya está, se van a hacer. Y las PASO lo que hacen es quitarle el poder a los partidos políticos para designar a los candidatos y dárselo al pueblo. Es decir, el pueblo es el que elige a los candidatos a diputados y a senadores nacionales. Con lo cual, nosotros desde la coalición Civicari lo que planteamos es que se democratiza la lapicera. Y eso es algo muy bueno, porque normalmente la lapicera estaba en 2019 concentrada en la Casa Rosada, en nuestro espacio político, que cosechó 50%, 50% y 60% en 2019. En los últimos 3 turnos representamos a la inmensa mayoría del pueblo de Córdoba, pero somos diversos, somos variados, no somos todos lo mismo. Somos 4 partidos, el de Luis Juez es uno, él tiene mandato como diputado hasta 2023, así todo es legítimo que quiera aspirar a encabezar una boleta de senadores. Ahora, lo que nosotros percibimos y recorremos la provincia es que ese voto mayoritario para Juntos por el Cambio sigue siendo importante, pero que quieren caras nuevas, que quieren una regeneración, que quieren una renovación. Porque, y ahí lo incluyo a mi amigo Juan, creo que hay una generación que venimos atrás que tenemos derecho ya a protagonizar. Y creo que nosotros interpretamos mucho mejor, pero no porque seamos más inteligentes o porque ellos sean o más honestos, no es por eso. Yo respeto muchísimo la trayectoria de quienes han ocupado cargos de poder y han tenido que administrar recursos. Yo respeto muchísimo, como es el caso de Luis Juez, de Daniel o del propio Mario, pero es cierto que hay una cuestión generacional que avanza, hay un reloj de arena que avanza y hay un conjunto de jóvenes que se están yendo del país. Hay un conflicto judicial que no permite avanzar al radicalismo en Córdoba, con el resultado de la última elección interna. Me parece que no le permite avanzar en una línea de cierta homogeneidad. Le voy a dar una primicia. A ver. No, está terminado el tema judicial. Lamentablemente, cuando la política se discute
en los juzgados pierde, o por lo menos para mí pierde parte de su esencia. Yo he estado en silencio absoluto en esta interna. De hecho, decidí no participar en ningún cargo formal porque ya tengo demasiada responsabilidad en el lugar que ocupo como presidente del bloque de la primera minoría en el Consejo, y después desandando mi camino, en mi estudio jurídico y con mis actividades. Estoy participando activamente también en la gestión del Club Atlético Belgrano. Decidí también incorporarme a una faz social, vincular a lo cultural, bueno, también tener otra experiencia dentro de los 41 años. Estoy con la energía para hacerlo, pero estuve en silencio porque, mire Carlos, si algo uno aprende también de los errores. A mí la ruptura nuestra de mayo de 2019, que le aseguro que fue muy dura, de muchas noches durmiendo poco y de sufrirla como militante, la sufrí mucho. Me tocó también tener responsabilidad. Fui a curar y a zanjar todas esas heridas, porque también apuesto a formar un proyecto muy colectivo acá en la ciudad, que dispute poder real, pero que también entienda y que no piense igual que yo, ¿no? Y valoro mucho lo que dice Gregorio, lo hemos hablado muchas veces y vamos a ir en esa construcción, y ya me siento con la responsabilidad de los 41 años de hacerlo. Pero la realidad es que estuve en silencio porque nuestro partido también tiene que aprender parte de sus errores, y quiero colaborar en ese análisis. A veces me cuesta entender, es como si vos estuvieses en tu familia, ¿no? Y vos ves que todo el día te cascan y te pegan más, te tratan peor adentro que alguien de afuera que, inclusive que no habría que hacerlo, pero que piensa distinto. Entonces a veces los radicales son mucho más duros con los radicales que con los que piensan a veces distinto, y se van llevando puestas instituciones, la justicia, votan el fiscal de Estado. Entonces la realidad, y con esto cierro, la realidad que el proceso del radicalismo se dio, un proceso ya está cerrado. La persona que va a conducir el radicalismo es un intendente que va por su segundo mandato de General Cabrera, Marco Carazo, ganó con más del 70% del voto y representa una de las zonas productivas más fuertes que tiene esta provincia. Ese fue nuestro aporte dentro de este clima interno. Y para terminar, Giacomino, usted advierte que en la fuerza que está constituyendo, advierte que hay desprendimiento o gente que ya no quiere seguir apostando, por ejemplo, al gobierno de la provincia de Córdoba o al mismo Juntos por el Cambio. Hay mucha gente que no se siente identificado con ninguna de esos dos grandes extremos. O que han tenido militancia y se siente desalentado. Por eso reivindico aquello que fue el Frente Cívico en aquel momento, que fue también una irrupción de mucha gente que estaba disconforme con el radicalismo de aquel momento, 2001, gobierno de la Alianza, posterior al gobierno de la Alianza, de la Sota. Llegaron Artajo, con el NUC, con la Artajo, que se vayan todo. Exacto, exacto. No son exactamente los mismos momentos, pero sí creo que hay mucha gente cansada de esta gran disputa nacional, de esta gran grieta nacional, que también se traslada a Córdoba. Porque en definitiva terminamos hablando en Córdoba de Alberto, de Cristina, de Macri, de Vidal. Ahora estamos hablando de Córdoba. Entonces, por eso, pero en Córdoba, la discusión política en Córdoba Por eso muchas me veces... preguntaba si había un desprendimiento. Yo creo que hay mucha gente que está buscando gente algo. desalentada. Sí, exactamente, sí. Como advierte... Advierto, insisto, en los dos grandes grupos, como pasó en aquel momento, en el principio de los años... Es muy importante esa observación porque usted contribuyó a formar. Exactamente, el Frente Cívico. Esa alternativa que rompió por primera vez en la historia de Córdoba 100 años de disputa entre radicales y demócratas. Me pasó con Mario una cosa muy curiosa. En aquel momento Mario era presidente del radicalismo y me llamó por teléfono para decirle, mirá, la verdad que tengo muchas presiones, te tengo que expulsar del radicalismo porque te fuiste con juez. Y después me llamó la atención porque digo, pucha, sin querer defenderlo a Ramón Mestre, con el cual tengo tremenda diferencia, lo estimo mucho más a Mario. Pero Ramón era el candidato del radicalismo en el 2019 y Mario se fue con juez. Y no lo echaron del radicalismo. Una chicana, nada más, Juan, pero no lo tomes así. Lo digo pero la verdad que creo que hay mucha riqueza en cada una de las intervenciones y están motivadas en gran parte también porque hay un estilo de posibilitar que se hable de cosas distintas de las que habitualmente se dicen. Es decir, que cada uno pueda sacar todo su bagaje propio de formación, de cultura, de experiencia y de la visión que tiene de Córdoba y de la Argentina y del mundo, como hay que tenerla hoy. Hasta la próxima.